Muy buenas noches, estudiantes. El día de hoy vamos a hablar sobre el relieve amazónico. Durante estas semanas hemos estado viendo en tres procesos importantes. Uno, el relieve de la costa, el relieve de la zona andina, y hoy día nos toca hablar sobre el relieve amazónico. Mira, desde que llegaron los españoles al Perú, te tengo que comentar algo, o los castellanos, como les saben decir a ellos, ¿no? Ellos no tenían en Europa, exclusivamente en España, lo que es una selva o una Amazonía. Al llegar a nuestras zonas del Perú, se dieron con la sorpresa que aquí la vida era muy distinta. También su forma climática aún más. Esto nos conlleva a que podamos entender cómo se ha ido desarrollando a través del tiempo. Además, les comento a ustedes que durante todo este tiempo nosotros vamos a encontrar que la selva o la Amazonía es todavía conocida como el lugar virgen. ¿Por qué? Porque lamentablemente los occidentalistas le han puesto el nombre un lugar que todavía no ha sido civilizado, ¿no? Pero esto es un tema controversial, te comento, porque hasta hoy en día, ¿a qué nosotros llamamos civilización? Ojo, a veces nosotros hemos considerado que civilización es porque al mismo estilo europeo. Juzgamos o prejuzgamos de acuerdo a los parámetros o cánones europeos, y eso no debe ser así. Entonces, hay un buen libro que yo te recomiendo, te comento, que se llama Historia del Perú Antiguo. Esta obra fue escrito por uno de mis maestros, hace años que yo ya no sé mucho de él, pero te comento que él es Federico Kaufmann. Doig es un profesor de la Universidad Nacional Villarreal. Tuve la oportunidad de conocerlo hace unos años atrás, y acá justo también está dedicado el libro mío. Y usted va a darse cuenta, les voy a leer textualmente, por qué es cuán importante es conocer el relieve amazónico y nos sabrá cómo ha ido avanzando. Mira, algunas culturas consideran pues que la Amazonía fue producto, mejor dicho, fue el origen, la zona amazónica, para que se puedan desarrollar las culturas andinas. Esto también lo dice el doctor Julio Cetello en su obra, donde él expresa y dice que la cultura chavín apareció producto de la cultura amazónica, los famosos arawaks. Entonces, el doctor Federico Kaufmann, te quiero leer una porción para que tú puedas saber un poco y puedas entender, justo que lo tengo remarcado, un tema que es muy importante para nosotros, para que también a su vez puedas comprender lo importante y lo necesario en cómo han ido desarrollándose a través del tiempo. ¿Cómo ha sido? Por ejemplo, miren lo que dice. Y esto es importante que tú puedas verlo. Dice así, a través de los tiempos, en las culturas chavín, la divinidad más frecuente representada fue la de un ser híbrido. ¿Qué es la palabra el ser híbrido? ¿Alguien sabe, alguien conoce lo que es el ser híbrido? ¿Alguien me podría decir al respecto? ¿Qué es un ser híbrido? A ver, Una coméntenme. combinación entre hombre y humano. Exacto, muy bien. Eso es lo que sucede. Tiene que ver justo con alguien que tiene características humanas, pero también características animales. Y algo también que tengo que tomar en cuenta acá, mitad hombre con y mitad animal, justo lo que mencionaba su compañero. Entonces, todas estas características de animales no eran propiamente dicho de la región andina, sino del relieve amazónico. Por eso hasta el día de hoy, la Amazonía es un lugar donde es difícil de poder explorar. Cuenta también la historia que Francisco de Orellana, un hombre español, llega a la zona de las Amazónicas y él por diversas circunstancias quiso sobrepasarse con muchas de ellas, ¿no? Porque ustedes saben muy bien que en la Amazonía sus características en la vestimenta eran muy distintas a la época. Entonces, intentaron sobrepasarse y estas mujeres pues acabaron con casi todos, ¿no? Y los que se salvaron dieron noticias y dijeron pues hasta aquí no podemos llegar hasta la Amazonía. Entonces, el relevo amazónico
es mucho más amplio, pero te comento que por poca población. Esto nos dice pues que lamentablemente nos damos cuenta que es un poco difícil, ¿no? Al respecto. ¿Y esto por qué se debe? ¿Alguien sabe? ¿Alguien conoce? Esto pues se va a deber de acuerdo a nuestro proceso que hemos visto a través del tiempo. Ya, eso también hay que tomar en cuenta. Cómo ha ido avanzando, de qué manera se ha ido dando y cómo ha sido pues ello. Mira, después de esto, el objetivo que queremos alcanzar en esta noche, uno, es identificar las características de la región amazónica. Dos, conocer las características y el aprovechamiento de los principales relieves amazónicos. El barrio Belén. No sé si ustedes alguna vez han visto este barrio. Esto queda en la selva, ojo. Se ubica en Iquitos, justo en el distrito de Sí, Villa Belén. conozco, profesor. Muy bien, qué bueno, me da gusto. Sí, Eh, Miren, si ustedes se dan cuenta, Belén, pues es una zona donde justo va a dar origen a un parte del brazo del río Italia. Y como ustedes sabrán, algunos de los pobladores que están aquí, valgan verdades, le dicen la pequeña Venecia, la Venecia peruana, ¿no? O la Venecia amazónica, ¿no? Porque esa es la forma en cómo ellos viven, porque las casas se encuentran pues dentro de un río, ¿no? Y se ven como flotando. A esto nosotros lo conocemos, por si acaso, lo voy a poner acá en imágenes. Voy a usar mi resaltador, un momentito. Ya acá está mi resaltador. Entonces mi puntero. Estos son palafitos. Nosotros lo conocemos así. Todas las civilizaciones antiguas han usado palafitos. Entonces, cuando hay, por ejemplo, ellos no pueden construir las casas acá abajo. ¿Por qué, profesor? Sucede que cuando el río aumenta, entonces puede dañar sus casas, y esto los conlleva a que tengan inundaciones, pierdan algunas actividades. Entonces, por eso es la forma en cómo en la selva, en el barrio Belén, se trabaja de esta manera. Entonces, justo un dato. Hay una pregunta. ¿Realmente se debe decir selva o Amazonía? Entonces te voy a dar algunas características que son importantes que tú puedas conocer. Una de ellas que está ubicado toda la zona de aquí, el oriente del país. Esto se llama Oriente. Entonces representa el 60% del territorio nacional. Y eso es importante que tú lo puedas conocer. El 60%. Pero te tengo que decir algo, es el territorio menos poblado. Wow. Entonces, una característica de esa manera, sí. Si nosotros vemos un poco más, vamos a encontrar que su clima es un clima tropical. Es caluroso, lleno de lluvias permanentes, no llueve como en la zona de la costa, y pues el clima que debería tener en sí todo el Perú. ¿Te acuerdas que yo te dije que por qué no tenemos el clima en toda la selva así como lo tenemos, como debemos tenerlo en los Andes y en la costa? ¿A qué se debe este factor? Es un factor orográfico que también te comenté a ti. de la cordillera de los Andes. Muy bien, campeón, es por la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes ha hecho que nosotros no tengamos esta oportunidad de tener de esta manera, ¿no? Porque esto nos muestra una vez más que no podemos estar, uno, viendo de este proceso, moviendo de esta forma. Entonces, esto no permite que podamos tener en todo el Perú un clima amazónico, como lo existe en el Brasil, como lo existe en Colombia, como lo existe en Venezuela, en Ecuador, ¿no? Que en verdad es cierto, en parte zona ceja-selva, pero ahí vamos a encontrar que es la manera en cómo se trabaja. Te dije que es la región menos poblada, un 14% de la población solamente se encuentra acá, la mayoría está concentrada en la costa. Aquí vamos a encontrar también que posee una gran diversidad de etnias amazónicas. Y cuando hablamos de etnias tenemos los chaninkas, los boras, los aguajún y así sucesivamente. Y te tengo que decir algo. Esto nos conlleva a que podamos vernos cuenta que tenemos en el Perú un aproximado de 48 lenguas. 44 son amazónicas, a ojo, y las otras cuatro, las restantes cuatro, son andinas.
Entonces, en su gran mayoría, el 44% son amazónicas y esta es la región que mayor lenguas ha tenido, ¿no? Ni el Brasil nos ganó, ni el Brasil ni otros países nosotros le ganamos. Nosotros somos a quienes le ganamos en la diversidad étnica y sobre todo del idioma. Siguiendo con nuestra sesión, nosotros vamos a encontrar algo muy interesante que tiene que ver justo con su topografía. Muchos de los personajes lo van a tomar en cuenta de esta manera. Este es la cordillera de los Andes, justo lo que te comentaba. Acá tenemos lo que es la ceja selva. ¿Qué es la ceja selva? A veces nosotros hemos escuchado, mira, la ceja selva no es montaña, pero está entre unos 3.800 a 1.000 metros sobre el nivel del mar. Está ubicado entre la cadena, casi entre los Andes y la selva. Es como una frontera. Por eso, ceja. Sí. Este, tiene características de la zona andina, pero también tiene características de la zona amazónica. Una de ellas es, pues, Chachapoyas, ¿no? Chachapoyas, que queda en Amazonas, y es, pues, de esa manera considerado. Luego de esto tenemos la selva alta, ¿no? Que sube entre 1.000 a 400 metros sobre el nivel del mar, ubicado principalmente sobre la cadena occidental, como ustedes pueden verlo. Esta cadena occidental es el océano, la cordillera de los Andes, y pues el aspecto es montañoso. La selva alta, según el doctor Javier Purgal Vidar, lo considera durante este proceso ojo, como tomando en cuenta aquí, conocido como rupa rupa. ¿Por qué rupa rupa? La palabra rupa rupa es un término que se usa bastante en una derivación quechua, que significa caliente, caliente. Luego de esto tenemos lo que es la selva baja. La selva baja está entre un aspecto, pues, entre 400, 800, 8 metros sobre el nivel del mar. Es baja, ¿no? Entonces, es mínima y se llama también Omagua. ¿Por qué? Porque se encuentra justo los famosos ríos y es casi llano, ¿no? Esto lo encontramos mayormente en Iquitos, ¿no? Esta zona, ¿no? Y profe, la parte de selva alta, donde viene tu cafecito. ¿De dónde viene el café? Viene de la selva central. ¿Cómo se llama esta zona donde se siembra bastante café? Alto. ¿El otro mes, cómo se llama el otro mes? Alto. Alto Mayo. Exacto, de ahí justo viene el café, ¿no? Justo, Alto Mayo, ¿no? Entonces, y tenemos que ver también que en toda la selva no se produce de la misma manera. La gente a veces hasta el día de hoy tiene este problema, ¿no? Y nos llegan a decir, profesor, esto no es así, esto se da de esta manera. Entonces yo te comento algo. Acá nosotros vamos a encontrar que la selva alta tiene características distintas. La ceja selva es, como te dije, la zona fronteriza entre la zona andina y la zona de la selva. Cajamarca tiene un poco de ceja selva. Chachapoyas, como te comenté, son regiones pues ya muy delineadas, ¿no? Que parecería que será sierra, mal llamada sierra antes, y la zona amazónica. Entonces, viendo esto, vamos a ver un poco sobre el relieve de la selva alta. Justo por eso estamos aquí, para poder conocer, para poder entender y saber muy bien de este proceso. Las características que tiene, justo te dije yo, ropa, ropa, caliente, caliente. Es un aproximado de 1.000 a 400 metros. Es una cadena aquí que está en la parte oriental. Es la zona más nubosa, donde hay muchas nubes, cubierta con vegetación de árboles. Su aspecto es, por si acaso, como es alta, entonces aspecto montañoso, accidentado. Vamos a encontrar acá los famosos pongos, valles longitudinales y cuevas, ¿no? Por ejemplo, acá están los bosques y bastante neblina. También tenemos las cuevas de lechuza, las cuevas que son muy común, que se dan en la zona de Huánuco, que también se. Vamos un poco también sobre los valles amazónicos, longitudinales, son justo depresiones que se dan, son conformadas por tierras fértiles. Estos son y acá está el río. Cuando tú ves la presencia de un río, entonces significa que es valle. Entonces son valles amazónicos longitudinales. ¿Por qué? Porque el río da toda una frecuencia. Entonces, por ejemplo, acá tenemos lo que justo te decía.
de Alto Mayo, de donde viene Chanchamayo, justo, ¿no? Esta zona de Chanchamayo y la ciudad de San Ramón, ¿no? Es un mirador muy bonito. No sé quién habrá ido alguna vez, les recomiendo. Yo no tuve toda la oportunidad, pero tengo familia que me ha referido muy bien de esta zona. ¿Qué podemos aprovechar acá? Justo lo que te decía, tenemos el famoso café. El café, el té, el cacao puro, es un cacao no procesado, entonces tú puedes trabajar, tú puedes aquí consumir ese chocolate que después se procesa, ¿no? El chocolate que compras en estas tiendas, te digo pues que son chocolates procesados, que al final tú buscas en la etiqueta al reverso, vas a darte cuenta que lo único que encuentras son esencia de chocolate, ¿no? Entonces tengamos cuidado, ¿no? A veces yo me imagino que hay gente que comes emociones, comes chocolate, ¿no? Y a veces buscan en internet chocolate es bueno. Chocolate es bueno cuando es original, ¿no? Entonces, mucho más recomendable es el cacao. Tenemos, por ejemplo, el aceite de palma, ¿no? La palma aceitera, que es hoy día muy común, los cultivos. La coca, que en la época del Perú antiguo se llamaba la cuca, las frutas, ¿no? Entonces acá encontramos aceituna, mira las aceitunas. Este es el café, discúlpame, el café y el cacao, ¿no? El cacao es muy interesante, podemos darnos cuenta que de esta manera se procesa su retiro. Tenemos una ganadería intensiva, ¿no? Entonces, que de una otra forma podríamos decir que es muy distinto, ¿no? Muy distinto, que valgan verdades, nos ayuda bastante a poder entender. Y el animal principal en esta zona es el famoso ganado del cebo, mira, el cebo, ¿no? No son animales como el toro o algo así, pero son familias pues un poco lejanas. Por acá su compañera me dice, profe, será como 2 años atrás visité este pueblito y vi varios niños que tenían sus pies como de patitos. Fuimos con más gente a cosechar café, la gente eran bien raros, no sé qué razas eran, no hablaban español. Si me hablas de la zona de Chanchamayo, te comento, en Chanchamayo sucede algo. En el siglo XIX, con el presidente Balta y con otros presidentes que estuvieron en esa época, quisieron colonizar la selva, ¿no? Algo que debió haber sido siempre, ¿no? Saben muy bien que hasta ahora no llegamos ni al 10% de colonización en la zona de la selva. Y aquí, en ese tiempo, el gobierno trajo a famosos austroalemanes. Se quedaron en esta zona y ellos pues formaron su propia cultura, su propia forma de ver, sus costumbres, y por eso tú vas a encontrar que son personas con características distintas a las nuestras, tienen características raciales, aunque no me gusta la palabra raciales, sino con características de pigmentaciones mucho más claras. ¿Por qué? Porque ellos han sabido cultivar su etnia. Eso es lo que sucede, te comento, ¿no? Para que tú puedas conocer un poco, no sé, espero que haya podido absorber tu duda. Esa es la manera en cómo ellos están en esta zona. Ellos son migrantes. Por ahí dice, Luis me dice, Posuso, por ejemplo, sí, Posuso justo está en esa zona. Chamuayo, Posuso. Sí, se colonizó, ¿no? Fue una política que trató de hacer el presidente, pero fracasó después porque lamentablemente no hubo una política de tener una posición más clara con respecto a la migración. Hoy día, por ejemplo, la migración en el Perú ha sido de forma desproporcionada. La mayoría de nuestros migrantes lo han hecho en la zona de la costa, ni siquiera en la zona de la Andes un poco, y en la selva mucho menos, ¿no? Entonces, hubiese sido mucho mejor esta migración último que vino, podíamos reubicarlos y así ayudarles también a ellos, ¿no? Valgan verdades, esto pues implica política de acciones, políticas en cómo estamos trabajando. Muy bien, entonces, los principales valles amazónicos que quiero que tú conozcas y que puedas conocer, saber, por ejemplo, tenemos el de Cajamarca, queda en San Jaén, San Ignacio, ¿no? Acá se cultiva el café, por ejemplo, la crianza de ganado cebú, justo te había comentado. En Amazonas tenemos en Bagua, un valle, cultivan el café, el arroz, la crianza de ganado de Amazonas. En San Martín, justo el Valle de Guayaga, mira, este es el Valle de Guayaga que produce aceite, es palma de aceite con fin industrial, ¿no? Tenemos Central, Rioja, Moyobamba, Valles Cocaleros, acá está la coca.
el café, el tabaco, la palma aceitera. En Huánuco tenemos principales valles, por ejemplo, tenemos en lo que sería Tingo María, cultivos de café y palma de aceite. En Pasco tenemos Oxapampa, Villarrica, Posuso, ¿no? Justo lo que ustedes me estaban comentando en la zona de Posuso. Cultivos de frutales, café, Junín, Chanchamayo, mire, gran productor de café, justo quedan por ahí, justo. Chanchamayo queda antes que llegar a Oxapampa, ¿no? Y en Cusco tenemos esto, Quillibamba, ¿no? Es la zona de la selva que tiene café, cacao, frutales, ¿no? Tenemos la zona de la convención. Te comento que la convención en los años 50 hubo un evento histórico, el levantamiento de la reforma agraria en los años 50. Entonces, esto estuvo liderado por un líder de la convención que sembraba, no me recuerdo, era agricultor, ¿no? Les puedo decir, que se llamaba Hugo Branco, ¿no? Él falleció hace un par de años atrás y ha sido un líder histórico durante esta zona de la convención cuando hubo una gran matanza, se enfrentaron campesinos y policías, ¿no? En los años 50. Esto pues ya va a ser más de 50 años. Tenemos los pongos, que en verdad es que son formas alargadas, mire, de forma alargada. No tiene corriente, entonces se queda de esa manera, es un río suave. También le conocen como punku, puerta, ubicados entre la cordillera central, mira, los pongos siempre están, de los Andes peruanos. También sirve como un sistema hidroeléctrico, discúlpame, hidroeléctrico, construcción de centrales hidroeléctricas para el turismo, para las carreteras, ¿no? Eso nos va a ayudar bastante a nosotros. Los principales departamentos. Tenemos algunos pongos que sería bueno que ustedes puedan conocer. Tenemos en Loreto, Amazonas, Mancerriche, el río Marañón, discúlpame, Amazonas. Tenemos el río Marañón, San Martín, el río Guayaga. Miren, en Amazonas el río Marañón es el segundo más extenso. En Huánuco, Ucayali tenemos el Padre Abac en Aguaitía, permite el acceso a Tingo María, Junín en Tambo, Huancavelica, Mantaro. En Cusco tenemos a Urubamba, Machu Picchu, Ucayali. Ucayali, el único pongo ubicado en la selva baja, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan conocer un poco sobre esto. Estas son las famosas cavernas. Son pues rocas que a través del proceso se ha generado gracias a la agua subterránea. Entonces, por hecho existen. Le conocen grutas, cuevas, ¿no? Tienen formas escatalitadas, ¿no? Entonces, ¿eso nos ayuda a qué? Porque todo esto, con la filtración del agua, se empezó a hacer esto, las cuevas. Principales, importancia, hábitat del turismo, ¿no? Estos viven acá, cuevas de los Guacharos en Cajamarca. Y esta es la cueva de La Lechuza, miren, para que puedan conocer. Esto queda en Tingo María, Huánuco. Vamos a ver ahora un poco sobre lo que tiene que ver con el relieve de la selva baja. Lo conocen como Humagua, justo lo que te comentaba. Ubicado entre 480 metros sobre el nivel del mar, es una extensión llana. No es altura como la selva alta, entonces eso ayuda bastante. Por ejemplo, mira, tú vas a encontrar acá, esta es la selva baja, miren, los ríos. Esto acá no trabajamos. Imagen de un bosque tropical. Entonces vas a encontrar en cómo se trabaja. ¿Cómo es un filo? Mira, este es un filo. Son colinas de escasa pendiente, cubiertas de vegetación, mayormente se usa para caminos, carreteras. El problema es que acá hay mucha deforestación, lo que ocasiona que cosas que las tierras empiecen a volverse de esta manera. Considerando el relieve más elevado en la selva baja, entonces saben muy bien que no hay mucho relieve. Entonces, esta es la zona de la selva baja. ¿Te das cuenta? Pero esta zona de acá arriba ya es una zona selva alta. Por eso algunos lugares, algunas personas le dicen a la selva alta montaña. Estos son los famosos altos, donde encontramos a la ciudad de Iquitos, justo. Son tipo terrazas fluviales, ¿no? Que obviamente que no se van a inundar acá está el río, y acá esto sube, esto se riega. Y si hay casas acá, obviamente, pues nosotros conocemos lo que les había comentado al principio sobre el barrio Belén, ¿no? Está acá. Entonces, cuando la lluvia está acá, llega acá, el desborde de las lluvias y el río se desborda, está llegando acá.
pero nunca va a llegar acá. Esta es pues la ciudad de Iquitos, como lo pueden ver. Las restingas son terrazas fluviales, justo, depósitos de limo, miren. Limo, ¿por qué viene la palabra limo? Esto me hace recordar bastante a Egipto. Los egipcios usaban esto. ¿Para qué? Para poder producir sus agricultura, ¿no? La agricultura les ayuda bastante. Por ejemplo, te comento, el río Nilo, que después los egipcios nos enteramos y el historiador Heródoto le puso el don del Nilo, el don de los dioses. ¿Por qué? Porque fue un regalo. Porque el río Nilo se abría cuando había inundaciones y esto de acá lo regaba y se quedaba justo con el limo. Y ese limo es una riqueza de barro que se convierte entre la tierra y el agua y ayuda a que pueda germinar la tierra, germinar las plantas. Entonces, ¿eso sucede aquí? Sí. Por esto nosotros lo conocemos como agricultura estacional. ¿Por qué estacional? Porque solamente se da en temporada de lluvias. Acá tenemos, por ejemplo, la yuca, el ají, las frutas, el arroz. Y es una cultura extensiva. Propiamente dicha, no necesita tecnología. Mientras que cuando hablamos de cultura, de la agricultura, discúlpame, intensiva, aquí sí ya viene intervención de máquinas, hay mucho más dedicación en torno a esto. Esto pues va a implicar que tengamos mucho más cuidado. Las tahuampas, ¿qué son? Son áreas permanentemente inundadas que se encuentran acá, justo lo que te decía. Y podemos encontrar las zonas montañosas, el drenaje, el relieve más extenso de la selva baja, es esto. Porque esto siempre está más cerca al río. Entonces, esto siempre se va a inundar, mira como acá. Esto no es un río, sino es la inundación que tuvo un río, pero de forma estacionada, no se mueve. El barrizal, justo lo que te decía, este es el barrizal, miren, los barriales, depósito fluvial, acá está el limo, justo lo que se estaba hablando. Miren, esto se pasa acá, este limo. Aflora en épocas de estiaje, agroestacional cada 3 meses. Acá se cultiva la yuca, el arroz. También lo conocen como, acá se vamos a encontrar la famosa cocha, ¿no? La famosa cocha, donde es el río, donde se usa bastante para pescar en esta zona. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna inquietud al respecto? Me puede hacer saber, no tengo ningún inconveniente. ¿Sí? ¿Dudas, inquietudes? Ninguna. Ninguna, profesor. Muy bien, entonces vamos a